Estimados amigos, vamos a dar paso con nuestra primera conferencia de este día de inicio de actividades de nuestra Expo Foro Verde Canacintra 2015, nuestra tercera edición. Yo les recuerdo que si quieren tuitear algo, el hashtag es Foro Verde 2015, hashtag Foro Verde 2015. Y por supuesto que denle a conocer al mundo lo que ustedes están presenciando, lo que ustedes están viviendo, sus opiniones, sus emociones, todo lo que compartimos a través de esta red social que es Twitter. Voy a presentarles a nuestro siguiente conferenciante. Él es consultor ambiental de seguridad e higiene industrial y de sustentabilidad y cuenta con casi 10 años de experiencia. Adrián es autor del libro Legislación Ambiental para Ingenieros, el cual es utilizado en la industria como manual en planta y en la academia como libro de texto. Adrián cuenta con experiencia en 18 países y sus áreas son diligencia de vida ambiental, auditoría EHS, auditoría de principios de Ecuador y soporte ambiental. Cuenta con experiencia en los sectores de gas y petróleo, el sector químico, el de generación energética, el farmacéutico, el minero, el automotriz, productos de consumo industrial y personal, alimentos, legal, financiero y de seguros. Se desempeñó previamente como consultor de estrategia de negocios para fusiones y adquisiciones. Él es maestro en ciencias de administración ambiental, ingeniero químico, y cuenta con varios diplomados que incluyen legislación ambiental y finanzas corporativas. Es bilingüe, inglés y español, cuenta con conocimientos básicos de francés y cofundó en México la consultora ambiental Hicks Environmental, empresa que fue adquirida por Ramboll Environ en 2014. Con el tema Legislación ambiental aplicable a la industria, acompáñenme a recibir al maestro Adrián Gómez Balboa. Gracias, muchas gracias. Ando medio ronco, entonces si se me sale un gallo por ahí les pido disculpas de antemano. Pero bueno, ¿quién de aquí, para hacerlo un poco más interactivo, quién tiene una idea de cuáles son las leyes ambientales de México? Que levanten la mano. Mi compadre acá por la derecha, otro señor, ¿nadie más? Bueno, vamos a empezar con algo bastante básico. La legislación está dividida y empezamos desde la Constitución y los tratados. ¿Sí alcanzan a ver? Bueno, no puedo hacer mucho con los colores, perdón. Empezamos con la Constitución y los tratados, después vienen las leyes, los reglamentos y las normas. Realmente a ustedes como emprendedores o como planta automotriz, la Constitución rara vez la van a ver, no les interesa. Los tratados internacionales son muy pocos los que ustedes van a ver. ¿Dónde va a entrar realmente la jurisdicción mexicana a apoyarlos o dónde existen requisitos reales para ustedes que tienen una planta de manufactura? En las leyes, en los reglamentos y en las normas. Hay que entender que en México existen 3 jurisdicciones, la federal, la estatal y la municipal. Por lo general, la mayoría de ustedes van a estar en legislación estatal y ahorita vamos a identificar en qué rubros y cómo se puede dividir cada una de estas. Según la Semarnat, tenemos 16 leyes ambientales, de las cuales algunas no tan comunes como la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a menos que ustedes siembren o trabajen en la industria alimenticia, es poco probable que tengan algo que ver con esta ley, pero en general, si ustedes tienen cualquier planta de manufactura, ya sea pequeña, mediana o grande, son 5 las leyes principales con las que van a tener que estar lidiando, que es la Ley de Aguas Nacionales o la LAN, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Si ustedes cayeron en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental es porque ya la regamos en algo, ya salió algo mal. La Ley de Cambio Climático, que mañana alguien les va a venir a hablar de ella más específico, la LEGEPA, que es la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, y lo que se conoce como Ley de Residuos o LEGEPEGIR. Entonces, si tenemos 16, solamente 5 les aplican. Ahora, ¿cuáles son los rubros reales en donde empieza a existir una legislación ambiental? La LEGEPA nos va a regular lo que es impacto ambiental, emisiones atmosféricas, REDSE. ¿Alguien sabe qué es REDSE?
registro de emisión y transferencia de contaminantes, áreas naturales protegidas, auditoría. ¿Alguien ha oído de Industria Limpia? El logo de Industria Limpia que da Profepa, ese es precisamente regulado por la LGEPA. Tenemos también ordenamiento ecológico. El ordenamiento ecológico tiene mucho que ver con cómo se arman las cuencas, algo que como empresa o como industria rara vez les va a tocar ver. Y luego empezamos a ver que la LGPGIR nos rige los residuos, la LAN nos rige el agua, la ley de cambio climático, los gases de efecto invernadero. Varios tienen reglamentos, la LGEPA tiene 5, la LGPGIR tiene 1, la LAN tiene 1, la Ley General de Cambio Climático tiene 1, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental no tiene reglamentos y las leyes estatales, que es donde generalmente ustedes se van a concentrar, tienen diversos reglamentos. Existen también las normas oficiales mexicanas, mejor conocidas como NOMS, y aunque no tienen un reglamento, existe un organismo o una entidad que es la NMX o norma mexicana, que se utilizan, aun y cuando estas NMX no son obligatorias, muchas veces la NOM te obliga a seguir una NMX. Ahorita vamos a dar ejemplos de ello. Vamos a empezar con el primer tema ambiental, impacto ambiental. ¿Alguien sabe qué es el impacto ambiental? ¿Alguien que lo quiera definir? Nadie. Acaban de comer, está duro el sueño. Cafecito aquí, la señorita. Efectos secundarios que produce tu producto en el ambiente. Por ahí va. Hay muchas definiciones de impacto ambiental. Aquí en lo que nos vamos a concentrar es, tenemos que obtener una autorización de impacto ambiental que se obtiene a través de las MIAs, las manifestaciones de impacto ambiental o los informes preventivos de impacto ambiental. Y existen varios tipos. El federal, cuando tú vas a hacer un proyecto hidráulico, de hidrocarburos, de minería, cambio de uso de suelo, esto es cuando tienes vegetación forestal y lo vas a hacer industrial, residencial, comercial, cuando estás quitando o removiendo esa vegetación. Y tienes los estatales, que es cualquier proyecto que no sea federal. Ahora, ¿cómo se definen los proyectos federales? Para los que tienen que ver con impacto ambiental, este artículo es muy importante, el artículo 5 del reglamento de la LGEPA en materia de evaluación de impacto ambiental. Este artículo nos dice exactamente qué proyectos son federales y qué proyectos no lo son. La mayoría de ustedes que está aquí, si algún día trabajan en una empresa o generan su propia empresa, van a tener que tener un impacto ambiental a nivel estatal. Ahora, dentro de los impactos ambientales existen diversos tipos, tanto federales como estatales. En la parte de los impactos federales existe el regional, que eso lo utilizan los parques industriales, presas, por ejemplo, vamos a pensar en un río que va a tener 3, 4 presas, es toda una región la que se ve impactada. Vamos a tener particulares cuando estamos hablando de un área específica delimitada, un proyecto muy específico. Y los informes preventivos se necesitan cuando ya existe una norma mexicana que rige las actividades. En general, si ustedes no hacen minería, nunca lo van a necesitar. A nivel estatal, cada estado define sus diferentes tipos de evaluaciones de impacto ambiental. Y en general se copian a la legislación federal. Entonces tú puedes tener un informe preventivo, puedes tener una MIA particular o una MIA regional a nivel estatal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los requisitos. Semarnat es un poco más exigente, realmente. Semarnat estaríamos hablando de nivel federal. Y a nivel estatal, las guías son un poco más sencillas. Como les comento, la mayoría de ustedes estaría en la parte sencilla, lo cual es bueno. Hablando de la industria automotriz, algo que aquí en Puebla es muy importante, tienen a Volkswagen, tienen a Audi y tienen en Emil Tire 1 and Tire 2, sé que hay varias plantas de Johnson Control, sé que hay plantas de Magna, sé que hay plantas de en otras compañías. Ustedes requerían en jurisdicción estatal y requerirían una MIA particular o informe preventivo y algo que les van a dar, ya que ustedes piden su permiso de impacto ambiental, les dan un resolutivo o una autorización. Esa autorización siempre viene condicionada. Hay condiciones específicas y condiciones generales.
Las condiciones específicas son solo para tu proyecto y las generales se las ponen a todos, como asegurarte que consigas todos tus demás permisos ambientales, que te registres ante la Semarnat en residuos peligrosos, cosas por el estilo. El segundo punto, después de impacto ambiental, son las emisiones atmosféricas. Y aquí hay una pregunta en el título que dice ¿realmente federal? Es muy común que cuando vamos con la industria automotriz nos dicen yo tengo una LAU, que es una licencia ambiental única, porque soy federal en emisiones. Y cuando les preguntamos ¿y por qué? Es que lo dice la ley. ¿En qué parte de la ley? No, pues es que la industria automotriz está ahí incluida en el artículo 17 bis del reglamento de la LGEP en materia de prevención y contaminación al ambiente. Y nos sacamos el reglamento y les preguntamos, ¿en qué parte estás tú de la industria automotriz? No, es que yo hago autopartes. ¿Qué haces? No, pues yo hago las fascias. ¿Cuál es tu materia prima? No, pues pellets de plástico, PVC, HDP, el DPI. Órale, ¿cuál es tu proceso? No, pues los meto en termofusión o las hago a través de inyección de plástico, lo que sea. ¿Y en qué parte de la ley dice que eso es federal? Es que son autopartes. Luego, bueno, ¿qué pasa si en lugar de hacer autopartes haces un vaso? Es la misma materia prima, es el mismo proceso. Entonces, ¿eres federal? Ay, pues no sé. No son federales. La industria automotriz tiene solamente ciertos sectores que recaen en jurisdicción federal. Uno de ellos son las OEMs, que viene siendo Volkswagen, que viene siendo Audi, las grandes armadoras. Otro tipo vienen siendo las llanteras, Bridgestone, Cooper, Uniroyal. Todas estas plantas recaen en la industria automotriz, pero el 90% de todos los demás procesos de la industria automotriz, como pueden ser arneceras eléctricas, piezas de plástico, espejos, no recaen en jurisdicción federal. Tenemos aquí, al igual que en impacto, que la legislación te lo divide en federal, que son los hidrocarburos, los químicos, automotriz, celulosa, y la estatal. Y volvemos al mismo escenario. ¿Quiénes son estatales? Todos aquellos que no sean federales. ¿Qué permisos existen? En el federal se llama LAU, que es licencia ambiental única, y en el estatal se puede llamar licencia de funcionamiento, licencia ambiental integral, licencia ambiental única del Distrito Federal o llámele. En realidad es que cada uno de los estados le pone un nombre diferente, pero tienen generalmente la misma estructura. ¿Cuáles son los requisitos generales, ya sea para una industria federal o para una industria estatal? Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera. En pocas palabras, que no contamines. Tienes que tener equipos que conduzcan las emisiones, tienes que tener ductos y chimeneas, y esos ductos y chimeneas tienen que tener filtros, tienen que tener ciclones, tienen que tener cualquier tipo de ingeniería que al final del día reduzca las emisiones. Tienen que hacer un inventario de emisiones, que también se le llama COA, Cédula de Operación Anual. Existe una federal y existe una estatal. Para aquellos que sean coordinadores ambientales deben de estar ahorita vueltos locos porque Semarnat publicó el día de ayer que hasta la siguiente semana va a sacar el software para la COA federal. Medir y evaluar las emisiones contaminantes. Hay ciertas emisiones que son reguladas para todas las industrias, no importa qué hagas. Y esas son la 043 y la 085. La 043 habla de partículas y la 085 habla de gases de fossil fuels, de hidrocarburos. ¿Qué pasa con las otras emisiones? ¿Qué pasa con los organismos volátiles, los COVs, compuestos orgánicos volátiles? ¿Alguien me sabe decir si están regulados? ¿Alguien cree que están regulados? ¿Sí, no? ¿Mejor me quedo callado? No, ¿no están regulados o no deberían o no qué? No están regulados. Hay ciertos estados en donde te exigen que reduzcas los COVs, como puede ser Baja California, pero en general a nivel federal y en la mayoría de los estados esto no sucede. Tú puedes tirar los compuestos orgánicos volátiles que quieras y no hay un límite. Lo que sí es que los tienes que medir y los tienes que reportar en tu COA. Y estados como Coahuila te exigen ciertas metodologías específicas. Por ejemplo, Coahuila para el metano tienes que seguir la metodología del IPCC. Pero para NOx tienes que seguir la metodología de un CDM, completamente diferentes. ¿Por qué? Así lo eligió. Hay otros estados que no te piden nada más.
Bitácora de operaciones y mantenimiento de equipo de control de emisiones atmosféricas. Este es un error muy común en la industria. Todos tienen una bitácora de mantenimiento. ¿Por qué? Porque hay un departamento de mantenimiento. Pero casi nadie tiene una bitácora de operación. Y la mayoría me preguntan, ¿y para qué la quiero? En un estado como Puebla, que no tiene un programa de ProAire, que esto es, piensen en DF, contaminación atmosférica, no circula, contingencias ambientales, la bitácora de operación prácticamente es insignificante. Pero en estados como el Estado de México, como Nuevo León, que sí tienen un programa de ProAire y existen contingencias ambientales, cada vez que hay una contingencia, tú tienes que anotar en tu bitácora que seguiste las acciones programadas en el plan para que no te multen. Y llegas a las industrias y le dices, oye, ¿dónde está tu bitácora? Ah, pues supimos que hubo contingencia, pero apagamos todo. Ok, ¿y dónde dice que lo apagaste? No, es que yo te lo estoy diciendo. No, pues yo te puedo decir que soy Superman, pero no por eso lo voy a hacer. Entonces, ese es un error muy común que no llevan ese tipo de registros. La otra es, tienes que notificar las fallas en tus sistemas. Si por alguna razón tu chimenea, tu backhouse, tu ciclón falla, tienes que hablar ya sea con la Semarnat o con la Secretaría Estatal. En general, ¿qué podemos aprender de emisiones atmosféricas? Igual que en impacto, son dos tipos de jurisdicciones principales, federal y estatal. La mayoría de ustedes y la mayoría de la industria es estatal. La industria automotriz, el que trabajen para la industria automotriz no significa que sean federales, solamente ciertos productos lo son. Y siempre te van a dar un permiso, así como en impacto se llamaba tu permiso de impacto ambiental, aquí se llama tu licencia de operaciones o licencia de atmosférica y generalmente también viene condicionada. El siguiente tema que podemos ver es cambio climático. Ya vimos impacto ambiental y emisiones atmosféricas. Pasamos a cambio climático. Tengo varios clientes que me marcan, sobre todo en el sector comercial, y me dicen, oye, tengo 700 expendios a nivel nacional. ¿Tengo o no que reportar gases de CO2? Y la pregunta aquí es fácil de responder. Si cada establecimiento en específico genera más de 25,000 toneladas de CO2 equivalente, no lo tienes que reportar. ¿Qué es lo que podemos ver? Primero tienes que identificar tus emisiones y están divididos en 6 sectores. El sector 3 es el industrial. Traigo el ejemplo del subsector F, que es industria automotriz y fabricación de partes para vehículos. Si tú recaes en este sector, vas a tener que hacer un solo reporte por sitio. Si tú eres transporte, tienes que reportar por compañía, no importa cuántos sitios tengas. Esa es una diferencia muy grande dentro de los diferentes sectores que está dividido el mecanismo de identificación. ¿Qué tipo de emisiones tienes que ver? Directas e indirectas. Emisiones directas es muy sencillo, es que estás tirando. Y emisiones indirectas es cuánto CO2 está generando por la energía eléctrica que tú estás consumiendo. Al final del día, esto en México lo publica la CFE, pero es diferente en cada uno de los estados. No es lo mismo las emisiones de CO2 por una carboeléctrica como que las emisiones de CO2 por una planta nuclear o por una hidroeléctrica. Ahora, gases de efecto invernadero, GEI. Muchas veces tienes que utilizar factores de emisión. De los más conocidos o más populares es el AP42, que los utiliza la EPA, que es la Agencia Environmental Protection Agency de Estados Unidos, el equivalente a nuestra Semarnat, balance de materiales o el IPCC. El IPCC todos lo conocen por los mecanismos de desarrollo limpio y por la ONU. ¿Qué otros requisitos existen en cambio climático? Y esto es nuevo. Hay que verificar la información y hay que reportarlo en la COA. Al día de hoy nadie en México lo ha hecho porque simple y sencillamente Semarnat no ha abierto todavía el periodo de reporte. Se va a cerrar hasta diciembre 15 y la siguiente semana esperemos tener ya el software. ¿Cuál es la conclusión? En cambio climático, muy pocas instalaciones sobrepasan el límite. Por lo tanto, rara vez les va a tocar a ustedes como una planta o como emprendedores que trabajan para la industria en general o la industria automotriz, tenerse que pelear con la regulación de cambio climático. Pasamos a agua. Ya hablamos de impacto ambiental, emisiones atmosféricas, cambio climático. El agua está regulada tanto en la entrada como en la salida. Y tenemos de nuevo diferentes jurisdicciones. ¿Qué jurisdicción
aquí creo que nadie lo puede ver, ni siquiera lo veo yo, es la jurisdicción federal. En el suministro, que es el agua que nos llega, tú tienes que tener una sesión de derechos de Conagua, que estuvieron personalidades de Conagua hoy en la mañana con nosotros, y estas pueden ser superficiales o subterráneas. ¿Qué pasa si es estatal? Es un contrato con la agencia estatal o municipal, que es lo que todos tenemos en nuestras casas y muchas de las industrias tienen, simplemente abres la llave y el agua llega por el drenaje. ¿Y qué otra potencial fuente existe? Que el parque industrial te suministre el agua. Eventualmente el parque industrial no fabrica agua, lo tiene que sacar de algún lado, que va a ser de nuevo una fuente federal como un pozo o una fuente estatal como pudiera ser el de drenaje. O la otra es que compres pipas, que a lo mejor para muchos de nosotros son irrisorios. Si tengo una megaplanta de manufactura, ¿por qué tengo que traer pipas? Piensen en el Estado de México, piensen en Jalostoc, la zona industrial. No tiene suficiente suministro de agua y la industria para protegerse tiene que contratar pipas seguido. ¿Cuáles son los problemas que tenemos aquí? Muchas veces el parque industrial no tiene el permiso, nunca lo sacó, les está vendiendo a ustedes agua y el día que viene la Conagua a ver al parque industrial, el parque industrial se da cuenta que no tiene permiso, pero los usuarios finales del agua eran ustedes y ustedes son se llama en inglés jointly liable o solidariamente responsable en español. Ustedes son solidariamente responsables de esos cargos y costos de agua. Por lo tanto, si están en un parque industrial, siempre asegúrense que tengan una fuente legal de suministro de agua. ¿Qué pasa en la salida de agua, las descargas de agua? A nivel federal, el descargar agua significa tirar a un río, a una presa o al subsuelo. En México, la tierra, el subsuelo es considerado un cuerpo de agua. ¿Qué tienes que tener? Tienes que tener un permiso de descarga por la Conagua y tienes que cumplir con la norma 001 de Semarnat. ¿Qué pasa si es a nivel estatal? Tienes que tener de nuevo un permiso, pero esta vez no te lo da la Conagua, te lo da la Secretaría Estatal, que se puede llamar SEDUE, SEDESU, SEMA, cada estado le pone un nombre diferente. Y aquí tienes que cumplir con la norma 002. En general, la norma 002 es más laxa que la 1. La 2 va a un drenaje, la 1 va directamente a un cuerpo de agua nacional. ¿Qué otra situación puede existir? Oye, yo descargo una planta de tratamiento de aguas residuales o PETAR del parque industrial. Volvemos al mismo caso. ¿Qué pasa si la planta del parque industrial deja de funcionar? No, pues todos los residuos se van a ir al río, el río Guanajuato, el río como ustedes le quieran llamar. Bueno, ¿y de quién es la responsabilidad? No, pues del parque industrial. Ya quiero ver a Conagua que les acepte eso levantándoles una multa. Ustedes tienen que asegurarse siempre de tener un contrato que especifique las responsabilidades de cada parte dentro del tratamiento de aguas residuales. De hecho, eso está regulado específicamente dentro de la LAN, que es la Ley de Aguas Nacionales que comentábamos al principio. ¿Qué pasa con la industria automotriz? No pasa nada, a veces son federales, a veces son estatales, aquí no hay nada que los identifique en general. Pero lo que sí podemos ver es que existen otros que se llaman condiciones de descarga particulares, que te los puede pedir tanto la Conagua como la Secretaría de Medio Ambiente, y una de ellas es el SAM, que son sustancias activas al azul de metileno, también conocidos como tensoactivos. ¿Qué pasa? Te da tu permiso la Secretaría de Medio Ambiente y te dice tienes que cumplir con la 02 y con SAM. Y tú le hablas a un laboratorio, haces tu análisis y el análisis solamente lo haces de la 002 y nunca analizaste SAM. Si llega a la Secretaría de Medio Ambiente, claramente te pueden multar porque no estás cumpliendo con tus condiciones específicas de descarga. Este es el slide de residuos peligrosos. Residuos peligrosos hay 3 divisiones. Así como en emisiones atmosféricas nunca hablamos de si tú generabas muchas emisiones o pocas emisiones, simplemente las generas y ya por eso requieres de un permiso. En residuos peligrosos sí tenemos una división que es micro, pequeño y macro. Micro es cualquiera que genera menos de 400 kilogramos de residuos peligrosos al año. Pequeño es el que genera entre 400 y 10 toneladas. Y grande es el que genera más de 10 toneladas. Aquí sí tenemos una división de responsabilidades. Así como en emisiones atmosféricas, si tú tenías un taller muy pequeño que genera 20 autopartes o 20 piececitas, 20 vasos, y tienes una megaplanta industrial que genera 4 millones de piezas, los requisitos son los mismos. En residuos peligrosos no lo es.
En residuos peligrosos hay una división y esa división radica principalmente en tener un plan de manejo y en presentar la COA federal. Si tú eres pequeño o micro, lo único que tienes que hacer es registrarte. Es un registro muy sencillo a través del proceso Semarnat 07017. Tienes que manejar adecuadamente tus residuos. ¿Qué significa esto? Pues no hacer babosadas con los residuos, no estarlos tirando por todos lados, no mezclarlos. Tienes que utilizar contratistas autorizados. ¿Qué es esto? Oye, aquí tengo mis residuos peligrosos. ¿Quién se los va a llevar? No, pues mi compadre tiene una estaquita, una pick-up. No, espérame, no se los puede llevar tu compadre, se los tiene que llevar una empresa autorizada, ya sea por Semarnat y por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y ya en los grandes generadores tienes que tener además tu plan de manejo y tienes que presentar tu informe anual. Y todo esto es de jurisdicción federal. Así como hablábamos que en impacto y en aire había diferentes jurisdicciones, en residuos peligrosos pudiéramos considerar que todo es federal. Asimismo, en residuos de manejo especial, que son todos aquellos residuos que no son peligrosos, estaríamos hablando que la jurisdicción es estatal. ¿Qué se requiere o cuáles son los requisitos? Tener un registro como generador, identificar, clasificar y segregar los residuos, tener una bitácora de generación y movimiento. Veo a muchos copiando, si quieren al rato les paso la presentación por correo, no se apuren, que no se les canse la mano. Tienen que presentar COA estatal, que es la cédula de operación anual. Existe una norma específica que es la norma 161, que es la que especifica cómo realizar los planes de manejo de residuos de manejo especial para ciertos residuos clasificados y esos residuos están identificados en el anexo normativo A. En general les puedo decir, no les aplica. Tienen que utilizar también empresas autorizadas, igual no se los puede llevar aquí Chanito, mi compadre que tiene una estaquita, tiene que venir una empresa que está registrada, que tiene permisos, que tiene impacto ambiental y que tiene registros ante la Secretaría de Medio Ambiente. Ya hablamos entonces de impacto ambiental, de emisiones, de gases de efecto invernadero, suministro y descarga de agua, residuos peligrosos y residuos de manejo especial. Y esa parte, esos rubros que les estoy diciendo, sí es importante que los identifiquen. Hay dos cosas que quiero que se lleven principalmente de esta charla. Una, ¿cuáles son los rubros en donde ustedes van a estar regulados? Y dos, que existen jurisdicciones y cómo poder definir esas jurisdicciones entre uno y otro. Pasamos ahora a un nuevo rubro, que son actividades riesgosas. En general, la definición dice, se es una actividad altamente riesgosa cuando se maneja alguna de las sustancias contenidas en el primero o segundo listado de actividades altamente riesgosas, igual o mayor a las que se encuentran definidas en los listados. En pocas palabras, existen dos listados y esos listados dicen, si tú tienes tolueno líquido arriba de 10,000 litros, eres altamente riesgoso. Si tú tienes ácido clorhídrico arriba de 100,000 litros en estado líquido, eres altamente riesgoso. Curiosamente, dependiendo del estado físico en el que esté el compuesto, va a ser su límite. No es lo mismo HCl gaseoso que HCl líquido. ¿Qué pasa en estas partes? Y esto es algo que en consultoría consideramos un error común en las legislaciones estatales. Tenemos dos jurisdicciones igual, federal y estatal. La federal es muy fácil saber si tú eres altamente riesgoso. Si tú manejas sustancias arriba del listado, eres altamente riesgoso y por lo tanto necesitas un programa de prevención de accidentes y un estudio de riesgo ambiental. Los estudios de riesgo ambiental tienen 4 niveles, 0 para ductos principalmente, 1, 2 y 3. Dependiendo de qué tan complicado sea tu proceso, va a ser qué nivel, qué estudio de riesgo necesitas. ¿Cuál es el problema en estatal? Vamos a suponer que ustedes tienen una planta muy pequeña y se dedican nada más a hacer pequeños retrabajos, prácticamente no tienen maquinaria, prácticamente no tienen personal, no generan emisiones atmosféricas, son pequeños generadores de residuos, pero tienen 1 litro de tolueno. Y el tolueno lo utilizan para despintar una parte, porque precisamente ustedes se dedican a quitarle desperfectos a una pequeña parte. Por utilizar 1 litro de tolueno en Nuevo León y en Puebla también, son consideradas como actividades riesgosas a nivel estatal.
y por lo tanto necesitan un estudio de riesgo y necesitan un programa de prevención de accidentes. En general, les puedo decir que si utilizamos ese criterio, que lo utilizan diferentes estados, que simplemente que tú uses la sustancia, no importa en qué volumen, la mayoría de nuestras casas estarían consideradas como actividades altamente riesgosas. Existe otro enfoque, que son sustancias federales por debajo del límite estatal o sustancias adicionales. Aquí es federal, perdón. ¿Qué pasa? Hablando del tolueno, vamos a suponer que a nivel federal tú puedes utilizar hasta 1000 litros de tolueno. Arriba de 1000 litros eres altamente riesgoso. Entonces Baja California te dice, ok, si tú utilizas entre 0 y 500, no pasa nada. Si utilizas entre 500 y 1000, eres riesgoso estatal. Un enfoque que se pudiera entender. Y el tercer enfoque es un enfoque un poco más complejo, como lo hace Sonora. Y Sonora te dice, si tú tienes un proceso que pudiera generar una onda expansiva de 4 pulgadas por centímetro cuadrado de impacto a un radio de 50 metros, eres riesgoso. El problema es que para saber si tú generas una onda expansiva de bla, 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 tienes que hacer todo el estudio. Y ya lo hiciste y al final dices, ¡yay! No lo sobrepaso. Pues sí, pero ya hiciste toda la talacha, ya tuviste que pagar una firma de ingeniería, ya tuviste que haber hecho todo el proceso. Pudiéramos decir que el mejor enfoque a nivel estatal es el enfoque número 2, en donde hay un límite mínimo y un límite máximo. Por desgracia, la mayoría de los estados no lo utilizan. Al final del día, a nivel estatal, vas a requerir también un PPA y un estudio de riesgo ambiental. Les puedo decir que hay diferencias abismales entre la jurisdicción federal y la estatal. Así como en impacto ambiental hablábamos que los requisitos eran muy similares y las manifestaciones de impacto ambiental eran un poco similares, en riesgo tenemos que, por ejemplo, un riesgo a nivel estatal en San Luis tiene exactamente los mismos requisitos que un riesgo a nivel federal, pero en Nuevo León es nada más hacer 2 tablitas y una modelación. Cuando en San Luis estamos hablando de un reporte de 300 hojas con probablemente 70 modelaciones. Entonces es muy dispareja realmente esa parte. En la industria automotriz, ¿qué vamos a encontrar? PPAs condicionados, cada uno va a tener el programa de prevención de accidentes y les van a pedir ciertas condiciones como programas de mantenimiento, auditorías externas, cosas por el estilo. El siguiente rubro son químicos con regulaciones especiales y tenemos pocos. Unos son los PCBs o bifenilos policlorados, que hay una norma especial, la norma 133. Al día de hoy nadie de ustedes debería de tener PCBs y si los tienen déjenme decirles que ahora sí están en graves problemas porque sale muy caro deshacerse de ellos. Y en caso de que los tengan, van a estar ustedes en el listado nacional que publica Semarnat y van a requerir tener un tratamiento seguido con Semarnat. La otra son sustancias destructoras de la capa de ozono. Son reguladas por el Protocolo de Montreal. Existen también los clorofluorocarbonos y refrigerantes. Y nada más como dato cultural, tenemos para 2015 el año de reducción del R22, que es el refrigerante más utilizado en México. Y de hecho era en el mundo. Y la otra que platicamos era el RETSE, que es el Registro de Emisión y Transferencia de Contaminantes. Aquí existe igual una jurisdicción federal y una legislación estatal. Ustedes van a reportar RETSE en función de su jurisdicción de emisiones atmosféricas. Si son federal en emisiones atmosféricas, se lo reportan a Semarnat. Si son estatal, se lo reportan a el Estado. ¿Cuáles son los tipos de sustancias más comunes que vemos en RETSE que utiliza la industria? CO2. Y varios me dicen, es que el CO2 yo no lo compro. No, pero quemas ni quién sabe cuántas toneladas de gas y lo generas. O sea, no es nada más que lo compres o lo uses, sino que lo generes también. Asbestos y R22. Pasamos a regulación de la contaminación. Les puedo decir que hay pocas normas. Tenemos la 138 que regula hidrocarburos en suelo, la 147 que regula metales pesados en suelo, la 81 que regula ruido. Si tienes un derrame de más de 1 metro cúbico tienes que hablar con Profepa. Y a nivel estatal existen algunas leyes como la Ley de Responsabilidad Civil por Daño y Deterioro Ambiental del Estado de Tabasco que dicen lo mismo que la federal. ¿Cuál es el problema que tenemos en regulación de la contaminación? Imagínense que ustedes tiraron 60,000 litros de aceite. Ya hicimos el estudio, ya se caracterizó, ya sabemos cuánto está en la concentración en suelo y ya sabemos hasta cuánto tenemos que remediar. Pero contaminaron el manto freático.
Y Semarnat nunca ha publicado un criterio para decir hasta cuánto tienes que limpiar el manto freático. Por lo tanto, estás metido en graves problemas, porque te pueden decir que quieren que lo limpies todo, lo cual es carísimo, o tienes que adecuarte a un estándar internacional, que puede ser el Texas TORP, puede ser los Dutch Standards, o puede ser cualquier otro de la Unión Europea. Muchas gracias. Si tienen, ahorita vamos a pasar a una sesión de preguntas. Para aquellos que sean ñoños y metiches, este es el link donde viene el libro. En el libro platicamos de muchas cosas más expandidas, hablamos de los principales errores de la industria y los nombramos por cada tipo de rubro. También hablamos de las mejores prácticas de manejo y asimismo hablamos de todos los requisitos legales detallados o explicados. ¿Cómo lo pueden encontrar más fácil? Pongan mi nombre en Google, literal, el nombre completo, Adrián Gómez Balboa, y es el segundo o tercer link. Si no, métanse a Amazon, el libro solo es digital, digo, hay que ser verdes. Métanse a Amazon, pongan mi nombre y ahí aparece. Mis datos de contacto y los tienen. Muchas gracias.